Bueno, chicos, este es el segundo vídeo de la Segunda República y bueno, en el primer vídeo ya os he contado lo que es una república, que es un gobierno sin rey, laico, en el caso español también, normalmente son laicos, y, y también un poco las cosas buenas de la república, que normalmente son a veces idealizadas por una parte de la izquierda, vamos a decir, como son, bueno, ya os he contado un poco, pues la emancipación de la mujer, la libertad, la educación, y las partes malas que a veces son exageradas por una parte de la izquierda, como pueden ser pues el desorden público y el ataque a la iglesia, ¿no? Bueno, pues ahora os voy a hablar un poco de cómo fue la evolución de la República desde 1934 hasta el 36 que empezó la guerra. ¿Sí? Bueno, en España ha habido... Es muy complicado resumir cómo se llegó a la República, ¿no? Pero vamos, digamos que desde 1818, que es, bueno, lo veis aquí en esta foto, 1812, que es la primera Constitución española, pues ha habido en España el deseo de una parte de la sociedad española de tener un sistema moderno, democrático, donde los reyes tuvieran poco peso, ¿no? Eso se consiguió de repente en 1934, cuando un país que estaba un poco en crisis, a causa de la crisis de 1929, pues las Cortes, la Cámara, consiguió llevar a cabo una votación en el cual se pedía la opinión de los ciudadanos sobre si querían seguir teniendo al rey o no. Entonces ganó que los españoles querían una república. Con lo cual este rey, que es Alfonso XIII, que es el bisabuelo del rey actual, pues se marchó a Italia y de repente, pues una república. Pues la gente estaba muy impresionada, ¿no? Sobre todo al principio. Eh, bueno, el primer presidente de la República es este personaje que siempre sale en todas las fotos un poco enfadado. Se llama Azaña, es un político bastante famoso en España. Y bueno, el primer gobierno de la República pues era un gobierno de coalición, como el que tenemos ahora en España, entre dos partidos de izquierda, ¿no? El de Azaña era el menos radical, claro, el mayoritario. Pero claro, la gente de izquierdas, la gente liberal en España, tenía en aquella época tantas ganas de por fin cambiar, ser un país moderno, de deshacerse de todo ese peso de la monarquía, la gente que tenía dinero en España, los militares, los religiosos, que emprendieron unas reformas que eran un poquito ambiciosas y que también puso en contra a una gran parte de la sociedad. Os voy a contar un poco cuáles fueron las reformas de la República, ¿vale? La primera es la reforma agraria. Eh, eh, España pues ha tenido de siempre un problema agrario. El campo español siempre ha estado un poco subdesarrollado y ha tenido muchos problemas. También seguramente España no sea un país súper fértil. Tiene algunos problemas. Pero el problema que tenía el campo en esta época, sobre todo en el sur de España y en Extremadura y en algunas partes de Castilla-La Mancha sobre todo, era que había poca gente que concentraba un montón de tierras, se llaman terratenientes, gente que tenía muchas tierras, que eran señoritos, que eran ricos, que tenían sus haciendas, sus cortijos, y entonces explotaban a los trabajadores, explotaban a los campesinos. Pensad que en el sur de España, Andalucía y Extremadura son lugares muy poco desarrollados, donde nunca ha habido industria, ni siquiera hoy en día hay industria, y donde hay muchísima gente, mucha mano de obra. Entonces, ellos podían utilizar su poder pues, para pagarles una miseria a estos trabajadores, ¿no?
Entonces, luego además esta gente del sur pues controlaba los ayuntamientos, había muchísima corrupción alrededor de ellos. Entonces, bueno, la República tenía buenas intenciones y quería cambiar la situación. La cuestión es que era difícil. Lo que quería era que las tierras de los propietarios, de estos grandes propietarios, pasaran a los trabajadores. Claro, los campesinos estaban súper contentos, pero las reformas llegaron un poquito tarde, fueron extremadamente lentas, con lo cual la República pues ganó dos enemigos. Primero, la gente que tenía dinero, que vio que como la República les amenazaba sus intereses porque les iba a quitar las tierras, y por otra parte los campesinos, que vieron que la República tampoco estaba cumpliendo sus objetivos, con lo cual decepcionó a esas dos partes de la sociedad. Otro de los problemas que tenía España, aquí vemos a Azaña con varios militares, pues es el ejército. El ejército en España tenía el mismo problema de corrupción generalizada que había en todas las capas altas de la sociedad, alrededor de la monarquía, de la gente que tenía dinero. Era un país increíblemente corrupto. Entonces, había pues unos soldados que ganarían muy poco dinero y luego estaban los comandantes, los generales, que eran muchos en comparación con los soldados que había muchísimos y ganaban bastante. Era unos militares bastante ineficaces, o sea, no eran como los alemanes, por ejemplo, ¿no? que habían ganado tantas guerras, era un ejército ineficaz. Con lo cual, la República ve que es una buena idea reformarlo. La cuestión es que los militares en esta época pues tenían muchísimo peso en la política y mucha influencia política. Entonces, la República, al atacarlos, pues se crea un nuevo enemigo, que son los militares, que encima son los que tienen las armas en general. Así que, bueno, era una reforma necesaria, pero tal vez la República se precipitó un poco al intentar cambiarlo todo de un día para otro, ¿no? Venga, vamos a cambiarlo todo y vamos a ser por fin un país moderno. Bueno, eso pasa mucho en España, ¿no? De repente cambia el gobierno y es como, venga, vamos a modernizarlo todo y todo lo que ha habido antes no vale para nada. Creo que las cosas necesitan su tiempo, pero bueno, es una opinión mía. Junto a los militares, el gobierno de la República también atacó a la Iglesia, a los religiosos, y su influencia brutal en la política, también en todas las corrupciones que había, las corruptelas, y bueno, intentó evitar pues que recibieran tanto dinero y que tuvieran el monopolio de dar clase, ¿no? Entonces creó como os he contado antes, intentó crear un sistema de escuelas laicas donde la religión no era tan importante, nos enseñaba religión y bueno, eso es uno de los grandes triunfos de la República. Con ideas novedosas sobre la educación, ¿no? Y una educación para todos y que redujo mucho pues, la tasa de analfabetismo. Lo malo es que, claro, la Iglesia había tradicionalmente sido la encargada de dar clase a los españoles. Entonces, se sienten también atacados, con lo cual tienen ya un tercer enemigo, ¿no? El primer enemigo sería la gente que tiene dinero, que ve como la República les amenaza porque les puede quitar sus propiedades. El segundo sería el ejército, porque ve que la República les amenaza también porque intenta reformar el ejército. Y el tercero son los religiosos, que ven que también la República intenta reducir la influencia que tienen en la sociedad. Bueno, pues con tantos enemigos es más o menos normal que en la segunda votación de la República, las segundas elecciones, ganara el Partido Conservador. Este es Lerroux, que es el presidente del gobierno entonces, después de Azaña, que gobernó con católicos y con conservadores, ¿no? Con políticos conservadores. ¿Qué pasó? Pues que, como pasa tantas veces en España, pues intentaron acabar con todas las reformas que había hecho el gobierno anterior. Entonces, pues otra vez el caos, ¿no? Si las reformas eran muy ambiciosas, de repente este otro gobierno pues intentó acabar con ellas. Eso pasa también, sigue pasando mucho en la historia de España. Así que en la España actual.
un gobierno hace una cosa y el siguiente intenta quitarlo y el siguiente lo vuelve a poner y yo qué sé. Así, así vamos, ¿no? Entonces, bueno, es un bienio, se llama 2 años, que sería un bienio conservador, aunque hay diferentes denominaciones sobre esta época que fue como un intento otra vez de volver atrás. Hay que decir que los conservadores no creían en la democracia, ¿no? Toda esta gente, la iglesia, los militares, los grandes propietarios no creían realmente en la democracia parlamentaria que teníamos en aquel momento, pero la utilizaban un poco porque a su beneficio, ¿no? Pero ya aquí estaba la cosa un poquito tensa entre dos grupos que cada vez se iban perfilando más y que faltaba un poco la violencia para hacer que estos dos grupos empezaran a enfrentarse de verdad. Desgraciadamente, pues la violencia, pues en España en aquella época había muchísima gente que tenía pistolas y muchísimos atentados y disturbios de orden público. Ya os he contado que mucha gente de izquierdas que quería una revolución social, que intentaba hacer como la revolución soviética, pues quemaba iglesias de repente porque le parecía que la iglesia ejercía una influencia muy fuerte sobre la sociedad, entonces llegaban y quemaban las iglesias. Eh, esto era un problema. Entre todos estos problemas que había, pues también tuvimos el primer golpe de Estado de un militar. Este militar se llama Sanjurjo y entonces en el 34 dijo, es que esta república es un desastre, voy a hacer un golpe de Estado. Dar golpes de Estado es una tradición española también bastante habitual. Entonces, no era tan sorprendente que un militar intentara hacer un golpe de Estado. La República le mandó de exilio a Portugal. Luego veremos cómo en la Guerra Civil vuelve a aparecer el comandante Sanjurjo, o general, no sé exactamente lo que era. En todo este estado de caos generalizado, de repente, pues Cataluña, que había luchado por su independencia durante este tiempo y que era una región, sigue siendo una región industrializada, una de las más industrializadas de España, donde también bastante avanzada en muchos sentidos, pues intenta separarse de la República, como ve que hay un caos generalizado, que hay un golpe de Estado, que la quema de iglesias, que esto, que lo otro, y entonces pues declara la independencia. ¿Sabes? Ya veis que esto de la independencia viene de antiguo, ¿no? Este es Lluís Companys, no sé catalán, pero creo que se pronuncia así, Lluís Companys, y entonces declara la independencia de Cataluña, que era un poco difícil porque no había un acuerdo tampoco entre los diferentes grupos políticos y acaba en la cárcel. El gobierno de la República pues ataja rápidamente y hace una especie de 155 de la época. Así que, como veis, la historia de España pues, parece una especie de ciclo y porque pasan muchas veces las mismas cosas, ¿no? Pero bueno, el problema así de orden público más grave es el de los trabajadores y los campesinos que ven que la República no está cumpliendo sus objetivos, que ellos tenían muchísimas expectativas de que la República iba por fin a darles lo que ellos merecen, una representación, un poder real, y la República no es tan radical como a ellos les gustaría, ¿no? Entonces, los sindicatos, aquí están los sindicatos más importantes, UGT y CNT de la época, ¿sabes lo que son los sindicatos? ¿No? Son grupos de trabajadores que quieren ejercer un poco de poder, ¿no? Para que los empresarios no abusen de ellos, ¿no? Pues convocan huelgas, intentan cambiar un poco las reglas del juego. La más grave, pues sucede en Cataluña y en Asturias. Estos son mineros asturianos. Sabéis que la minería era pues, tenía gran riqueza, ¿no? Encima, el norte de España sí había industria, sigue habiendo, ¿no?
sobre todo en el País Vasco y en Asturias y en Cantabria, en esa zona.